Hola, buenos días, qué gusto volver a verte. El día de hoy vamos a ver una hermosa historia que es como si fuera un concurso. Entonces vamos a estar muy atentos a la clase y vamos a empezar con una oración. Bendito Padre Celestial, en este día tan especial, porque es tu día, Señor, te queremos dar muchas gracias porque nos das la bendición de poder estudiar tu palabra con las personas que han tenido a bien ver estos videos. Te suplicamos que tú seas con sus familias, Señor, y que pronto nos podamos reunir en nuestro templo para poder adorarte y para servirte. Señor, tú sabes la problemática que actualmente hay en nuestro templo, por eso la queremos poner en tus manos y permite que muy pronto las personas que no quieren abrir nuestro templo lo puedan realizar. Gracias te damos por esta clase y sigue siendo con nosotros en cada momento. Por Cristo Jesús, amén. Bien. Okay. Pues vamos a descubrir de qué concurso se trata, pero vamos a revisar también el tema. Dice, Dios todo lo puede. Y cuando decimos todo, está involucrado todo lo que te imaginas y también lo que no te imaginas. Dios todo lo puede porque es el creador del universo. Y vamos a ver en esta clase que está escrita en su palabra, aunque propiamente no es un concurso, pero finalmente pues nosotros lo podemos interpretar así por las reglas, pero vamos a ver qué pasa. En esta imagen hay algunas frases ocultas que si tienes una muy buena vista, que yo creo que sí, vas a poder encontrarlas. ¿Ya las encontraste? Compártelas ahí con la persona que estás. Y sí, efectivamente, las frases o las palabras que están ocultas ahí en el cabello de la chica, aquí se encuentra la palabra Dios, en su playera todo y en la pared lo puede. Dios todo lo puede. Vamos a empezar con esta lección cantando un nuevo corito que nos vamos a aprender que se llama Puedo confiar en Dios. Acompáñame a cantar. Muchas gracias. Este coro lo vamos a estar entonando también las próximas clases. Y ahora sí, vamos a preguntarte, ¿has participado en algún concurso? Tal vez el concurso fue de conocimientos. Recuerda que también en nuestra iglesia habíamos tenido algunos concursos de conocimientos para ver qué tanto sabías de algún tema. También de manera virtual hicimos un concurso casi al principio de la pandemia. Y bueno,
o también puedes haber participado en algún deporte, en fútbol, en taekwondo, en natación, en carreras, no sé. Si tú lo has hecho, tú sabes que en cada uno de esos concursos hay reglas y que va a haber siempre pues algún ganador. Y vamos a ver aquí en la Biblia, en una historia que está en Primera de Reyes 19 del 1 al 18, en estos versículos está basada la historia que vamos a ver a continuación. Bueno, dice, ¿qué concurso? ¿Quién ganará? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de Elías, que ya efectivamente habíamos hablado de Elías en 2 clases anteriores, y en estas clases nosotros hablábamos que Elías era un profeta de Dios, y este profeta de Dios había ido a Sarepta, y ahí es donde conoció a la viuda y a su hijo. Acuérdate que había una gran sequía y no llovía, y por lo tanto no había alimento. Bueno, ya nos acordamos quién era Elías. Bueno, pues Elías estaba en aquel lugar donde Dios lo había mandado. Y entonces vamos a ver qué pasaba. Aquí te presentó Elías, y entonces Elías se encontraba con el pueblo. El pueblo había desobedecido y ya no creía en Dios. Como había tanta sequía, él se había olvidado y adoraban a un Dios falso. Un Dios que no estaba vivo, que no había muerto por sus pecados, nada, pero ellos creían en él. Ellos adoraban a este Dios falso que se llamaba Baal. Entonces Elías llegó con el pueblo y les dijo, a ver, ¿cómo es posible que ustedes adoren a un Dios que no existe? Elías les dio varias reglas, les dijo, vamos a hacer un altar, les propongo unas reglas que vamos a hacer para llevar a cabo este concurso. Elías les pidió a todo el pueblo que se reunieran en el Monte Carmelo. En el Monte Carmelo nosotros podemos ver que en la Biblia hay varias veces que pasan sucesos muy importantes en este monte. Entonces este monte, también aquí te lo pongo en el mapa para que nosotros identifiquemos dónde está el Monte Carmelo. En ese Monte Carmelo se realizaría un concurso entre Dios y Baal. Él les dijo, vamos a crear este altar y ustedes, los que creen en que el Dios verdadero es Baal, pues le van a poner leña y van a poner ahí en ese altar. Y si cae fuego del cielo, entonces ese es el verdadero Dios. Entonces vamos a repasar. ¿Qué les dijo Elías al pueblo? Pongamos a prueba al Dios. Él tenía la certeza, estaba seguro que el Dios Baal, que era al que toda la gente lo seguía, había muchísimos profetas, ahorita lo vamos a ver en la Biblia, y solamente Elías era el único que quedaba como profeta de Jehová. Entonces vamos a repasar. Le dijo, pidamos. Vamos a pedir que en ese altar que va a tener leña, envíe fuego del cielo. Imagínate, estaba pidiendo un milagro. Estaba diciendo que tenía que Dios mandar fuego ya a ese lugar específico en donde estaba el altar. En el altar, ese fuego se iba a utilizar precisamente para encender en el altar, un lugar específico. Y donde pasara en el altar, donde sucediera esto, quería decir que era el Dios verdadero. Y que ese Dios pedía y mandaba que lo adoraran única y exclusivamente. Porque tú sabes que nosotros no podemos adorar a ningún otro Dios. Tal vez nosotros ahorita no tengamos otro Dios como Baal, pero a veces tenemos grandes distractores que no permiten que nosotros adoremos al Dios verdadero, que es aquel que murió por tus pecados y por mis pecados, y que nosotros estamos recordando en estas fechas de diciembre que un día vino a nacer como un niño chiquito. No sabemos exactamente la fecha, pero nosotros lo estamos conmemorando de ese nacimiento, que vino ese Salvador. Bueno, pues en aquella época la gente se desviaba muy fácilmente, igual que ahorita también, pero ellos estaban adorando a este Dios Baal. Entonces Elías les puso esto, ya no sabía qué hacer, porque pues solamente él quedaba como profeta de Jehová. Tenía que haber una prueba para que nuevamente el pueblo se diera cuenta una vez más de quién era el Dios verdadero.
Entonces todas las personas que adoraban a Baal, bueno, pues estuvieron de acuerdo, dijeron, bueno, nos parece bien. Y entonces fueron manos a la obra. Empezaron a construir su altar. Esos altares eran con rocas, con piedras, y estaban en el Monte Carmelo, que era un lugar pues completamente al aire libre, vacío, y ahí empezaron a leer. Fíjate bien, te voy a pedir que vayas a tu Biblia, ahí que estamos nosotros en Primera de Reyes 18, vamos a leer el siguiente versículo. Vamos a leer el 19 para que veas qué es lo que pidió. Dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo. Ya nosotros ya habíamos visto en la lámina anterior que estaban en el Monte Carmelo. Y esas eran instrucciones que le dio Jehová. Dice, y a los 450 profetas de Baal. Imagínate cuántos profetas había de Baal. Esos eran los profetas, más toda la gente que creía en esos dioses. Y también había otros profetas que creían también en otro dios de Acera. Dice que comen en la mesa de Jezabel, que era una reina de aquel momento que estaban en Israel. Y el versículo 22, fíjate, dice, y Elías volvió a decir al pueblo, fíjate bien, versículo 22, solo yo he quedado de profeta de Jehová. Solamente Elías quedaba como profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Realmente a lo mejor por número, pues todas las de perder tenía Jehová, porque ya nadie creía en él, solamente Elías. Y todo el pueblo estaba adorando a este dios falso que era Baal. Entonces empezaron a acercarse todos aquellos profetas y todo el pueblo que creía en Baal, y empezaron a realizar ciertas acciones, fíjate bien. Empezaron a gritar con tanta enjundia, mándanos fuego del cielo, porque acuérdate que de eso se trataba esta prueba, de que el Dios verdadero iba a mandar fuego del cielo en un lugar bien específico. Y el lugar específico era donde se encontraba el altar, no lo podía mandar a otro lado. Entonces decía la gente, contéstanos, Baal, contéstanos. ¿Pero qué crees que pasó? Ellos estuvieron desde la mañana, desde muy temprano, hasta mediodía, gritando. Yo me imagino que estaban desesperados, cansados, porque su Dios no les contestaba. Ni siquiera una chispita de fuego cayó en el altar. El altar estaba intacto, como si le estuvieran hablando a alguien que no existiera. Y eso es lo que estaba pasando. Ellos le estaban proclamando, le estaban pidiendo, le estaban rogando y le estaban suplicando a alguien que no era Dios. Alguien que era un Dios falso, que no existía, que no escuchaba, que no tenía oídos para oír, que no tenía ojos para ver. Nada de eso tenía ese Dios. Entonces vamos a ver qué pasó. Ahí estaban rogando y suplicando. Elías se mantenía tranquilo porque él tenía el poder de Dios, y realmente, aunque estaba solo, él tenía el poder de Dios. Él confiaba plenamente en que Jehová lo iba a acompañar en nuestra prueba, porque imagínate que no era fácil para él estar delante de una gente, de un pueblo que adoraba a otros dioses. Entonces no era fácil, pero él confiaba y tenía toda esa fe de Dios. Sabía que atrás de él estaba ahí, Dios estaba con él. Vamos a ver entonces qué pasó. Elías les decía, griten, griten más fuerte. Tal vez su Dios no los escuche. Tal vez estará ocupado con otras cosas que no quiere enviarles la prueba, o estará dormido, o salió de viaje. Entonces Elías confiaba en eso, y tal vez algunas de las frases que aparecen ahí, pues diría, híjole, pues no sé por qué Elías estaba diciendo eso. Pues lo estaba diciendo porque él confiaba plenamente en Dios, en Jehová, para que estuvieran diciendo o proclamando eso. Y en el versículo 27 dice lo siguiente,
Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Algunas de estas frases que yo te puse aquí en la lámina, pues son como de burla, ¿verdad? Grita en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. La gente seguía clamando y decían que, pues le decían, ¿no? Le rogaban y le suplicaban. Entonces, ya después de que pasaron tantas horas, Elías empezó a crear también o a construir el altar de piedras. Lo empezó a hacer igual que los otros. También puso leña. Y entonces él les dijo en el versículo 21, Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Claudicar es, ¿hasta cuándo vas a estar confundido? ¿Hasta cuándo vas a estar diciendo cosas que no son verdad? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Vuelve a decir Elías, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, se quedaron callados. Entonces te digo, Elías estaba como persona físicamente solo. Empezó a construir, pero fíjate, todavía él hizo más difícil la prueba. No sé si tú cuando vas al campo a realizar una carne asada, pregúntale a tu papá, ¿no? A veces hay veces que se tarda uno mucho en perder el fuego para la carne asada, porque a veces la madera está mojada, porque no están las condiciones pertinentes. Entonces no se puede prender fácilmente la leña cuando está mojada. Elías eso lo sabía y todavía él se puso la prueba más difícil para que la gente creyera. Ese era el objetivo, porque como vimos en el versículo 21, le dice al pueblo, si Jehová es Dios, seguidle. Entonces él quería que el pueblo se diera cuenta de quién era Jehová realmente, que Jehová existía, que Jehová era Dios. Entonces él en el altar que había construido le echaron agua sobre el altar. ¿Cuántos jarrones le echaron? Le echaron un jarrón, 2 jarrones de agua, 3 jarrones de agua, 4 jarrones de agua. 4 jarrones de agua le echaron a la leña al altar. Aparte, este altar tenía una zanja en la parte de abajo que era escarbarle para hacer como un caminito, y la palabra de Dios nos dice que eso quedó empapado, más que empapado, encharcado, porque este proceso de vaciar el agua sobre el altar no lo repitieron 1 ni 2 veces, fueron 3 veces que estuvieron haciendo este proceso hasta que todo quedó encharcado. Entonces, imagínate cómo se quedaría la gente que creía que Baal era el Dios. Dice, pues menos va a prender si nosotros con toda la leña seca y le estuvimos suplicando por horas a su Dios Baal, ni una chispita quedó encendido. Pues ahora, pues es ilógico que ahora con esa leña que está mojada pueda prender ese altar. Yo me imagino que ese era el pensamiento de todas las personas. Y Elías confiaba en Dios, en que Dios todo lo puede, hasta lo imposible. Dios todo lo puede. Y vamos a ver qué más pasó en la historia. Mira, aquí está. Aquí tenemos nosotros el altar y vamos a leer juntos la petición, la oración que hizo Elías a Jehová. Acompáñame a leer. Dice, Jehová Dios, haz que hoy este pueblo sepa que tú eres el Dios verdadero y que quieres que se vuelvan a ti. Y el pueblo estaba apartado. El pueblo adoraba a otros dioses. Esa fue la oración de Elías. Entonces, nuestro tema de hoy se llama Dios todo lo puede. Y vamos a ver qué pasó. Entonces, fíjate, Dios hizo caer fuego sobre el altar. Se consumió todo lo que estaba en el altar. El agua de la zanja se secó. Imagínate
¿Cómo sería ese fuego tan intenso, tan inmenso, que alcanzó a secar toda el agua? Aquí en este dibujo nosotros podemos ver cómo estaba todo encharcado esta zanja y cayó en el lugar exacto. A pesar que humanamente no se podía crear un fuego sobre leña empapada, Dios lo hizo. Y Dios lo hizo con un propósito, de enseñarle a aquel pueblo que Él era el Dios verdadero, que no importando que no existían no existían las condiciones necesarias para que ese fuego prendiera, Dios lo pudo hacer porque Él es poderoso y Él es el creador de todo. Y ese era el objetivo, que su pueblo creyera. Entonces, yo me imagino que quedaron sorprendidos. Primero, ver caer el fuego del cielo era algo sobrenatural. Era algo sobrenatural. Y luego, que encendiera ese lugar específico, ha de haber sido algo impactante. Y tenía que ser algo tan impactante para que ese pueblo nuevamente volviera a creer en Dios, nuevamente se acercara al Dios verdadero y dejara a un lado todos esos dioses falsos a los que ellos estaban adorando. ¿Qué crees que hizo el pueblo? En esta imagen vemos cómo se sorprende, se arrodilla, exclama y dicen: Jehová es el Dios. Tal vez algunos lloraron, tal vez algunos tuvieron miedo porque estaban diciendo: estaba yo adorando un Dios que no es el verdadero. Y ellos repetían: Jehová es el Dios verdadero. Jehová es el Dios que todo lo puede. Entonces, pues es evidente que este concurso que Elías había puesto con aquellos seguidores de Baal, pues Jehová le había dado el triunfo. Jehová les había dicho: aquí estoy, yo soy el Dios verdadero, yo soy el Dios que todo lo puede. ¿Qué te pareció esta historia? Impactante. Y en nuestros días, claro que nosotros podemos seguir viendo los milagros que ha hecho Dios en nuestras familias, con algún conocido, con alguien cercano a nosotros. Ahora vamos a revisar algunos ejemplos que todos nosotros nos hemos enfrentado, porque Dios es el Dios que todo lo puede, que todo nos puede ayudar. Un ejemplo bien clarísimo, y más en esta época de pandemia, que todavía por ahí quedan muchísimas secuelas, pues es cuando estamos enfermos. Dios en la actualidad hace milagros y ha permitido que existan personas que puedan estudiar el cuerpo humano. Les ha dado esa sabiduría para que nos ayuden a recuperar nuestra salud. Ha permitido que existan todas aquellas pastillas, inyecciones, jarabes que muchas veces no nos queremos tomar para que podamos nosotros recuperar nuestra salud. Seguramente tú ahí en casa, o tú lo has vivido, lo has experimentado, cómo Dios te ha ayudado cuando estás enfermo. Claro que sí, porque nosotros creemos en un Dios que todo lo puede. A veces el daño no es físico, a veces el daño es emocional, nos sentimos tristes. Mucha gente, ahora en la pandemia, cuando estuvimos confinados, pues mucha gente estaba muy triste porque no podía ver a sus seres queridos, no podía ver a sus abuelitos, a sus tíos, a sus primos, a los hermanos de la iglesia, a sus amigos. Entonces muchas personas estaban muy tristes. También Dios, por supuesto, que cura todas esas enfermedades del alma. Dios, a través de su compañía, cuando nosotros cantamos un corito, cuando cantamos un himno, cuando oramos, cuando leemos su palabra, cuando nos conectamos a todas las actividades de la iglesia, Dios ocupa esos medios para que nuestra alma otra vez esté contenta y nosotros podamos estar felices. Yo sé que hay muchísimos más otros ejemplos que tú puedes ahí compartir. Y en este lugar, como en el ejemplo que vimos en el día de hoy, había gran sequía, porque Dios, Jehová, pues no estaba contento de que la gente adorara a otros dioses. Dios nos da los alimentos, Dios nos da lo que necesita en nuestra casa, porque Dios es un Dios que todo lo puede. Muy bien, vamos a ver ahora cuál es el versículo que nosotros nos vamos a aprender.
Esta frase les hacen falta unas líneas o unas comas. Puedes ir tú ahí separando, diciéndole a la persona con la que te encuentres qué es lo que dice Salmo 145, 5a, solamente la primera parte. Sé que tú ya lo has descubierto y nuestro versículo dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Salmo 145, 5a. Lo importante es que tú lo creas, que tú lo vivas, que tengas fe de que nosotros creemos en un Dios que todo lo puede, es grande y de mucho poder. Bien, vamos a recoger nuestras ofrendas de manera virtual, a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por todo lo bueno que es con nosotros a veces, aunque no lo merezcamos. Vamos entonces a orar por nuestras ofrendas y a orar por esta clase que tuvimos, esperando en Dios que tú realmente creas, que creemos en un Dios que todo lo puede. Acompáñame a orar, por favor. Bendito Dios, en esta clase te damos muchas gracias porque a través de esta historia que pasó, que vivió el profeta Elías, tú nos enseñas, Señor, que eres un Dios vivo, un Dios con poder. Ayúdanos, Señor, a creer en esto, Señor, a tener fe en ti ante todas las circunstancias que nosotros pasemos, como ellos, como niños pequeños o como su familia. Permíteles que tengan fe en ti, Padre Santo. Gracias te doy por la lección que acabamos de estudiar y te suplico que tú permitas que la podamos aplicar en nuestra vida diaria, en todas las situaciones en las situaciones que se nos presenten. Bendícenos, Señor, y esta semana que empezamos, ayúdanos con todas nuestras actividades. Por Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias por llegar al final de este video. Te mando un caluroso abrazo y te mando pues muchos besos. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima clase. Recuerda que la próxima clase estará nuestra hermanita Dulce para compartir su palabra. Hasta luego.